Ha llegado la hora de abordar el tema metodológico, el determinar cómo vamos para hacer para documentar toda la parte de diseño asociada a la experiencia de usuario y a las interfaces de usuario. Hay que aclarar que la usabilidad es un atributo de calidad del software y que encontramos información de cómo se trabaja el tema a través de la norma ISO 9126-1. Ahí encontraremos todo un compendio de información centrada en el tema del desarrollo de interfaces basadas en el usuario o centradas en el usuario. Vamos también entonces a tener claro frente a ese tema que la norma ISO persigue o habla de que un sistema con una buena experiencia de usuario, que tiene una buena interfaz que tiende a mejorar la experiencia del usuario, se caracteriza por aprender, o sea, se puede aprender fácilmente. La curva de aprendizaje es bastante fácil y sencilla. Hago una claridad que es para interfaz de usuario, corrijo si me equivoqué ahí. ¿Y por qué hago esa claridad? Porque cuando hablamos de interfaz de usuario, no solamente, aunque aquí estamos centrados en el tema del software, es para cualquier tipo de interfaz. Puede ser, por ejemplo, la interfaz de una cafetera, de una nevera, la interfaz de un televisor, la interfaz de un celular. Todos los elementos con los que interactúe un ser humano, a eso le llamamos interfaz. Entonces, esas interfaces deben tener una curva de aprendizaje muy fácil, muy entendible, que se comprenda fácilmente los mensajes, cómo funciona, que sea operativa, o sea que las funcionalidades que encuentre yo en el dispositivo, en la interfaz, para ser más claros, que es la expresión adecuada, la operatividad sea real. Vamos a ver seguramente errores en algunas páginas, hablando ya de nuestro caso, donde encontramos links que no funcionan. Y que sea atractiva, que sea llamativa al ojo, aunque hay que hacer claridad que esta característica es muy subjetiva. Lo que a un usuario le puede parecer atractivo, a otro usuario no de la misma forma. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta característica. Para poder hablar de la interfaz de usuario y de la parte documental y en el tema metodológico, tenemos que tener clara la especificación de requerimientos, que seguramente ya vieron a través de este diplomado en otro módulo. Pero allí sí quiero ahondar por la importancia en algunos aspectos que tenemos que tener claros de lo que son las especificaciones de requerimientos. Primero, que se rigen a través de una norma de la IEEE, que es la 830, que ya ustedes conocen seguramente, si no los invito a que la consulten, y la norma 29148. La primera está orientada a la definición de requerimientos, la segunda es más orientada a lo que es la interfaz de usuario. De pronto quedó anidada allí, pero tiene que ver es con la interfaz de usuario para hacer claridad en ello. Teniendo estos dos referentes, que pueden consultarlos a través de su buscador favorito, van a encontrar pues algunos ítems o algunos parámetros que aclaran estas dos normas. Y entonces vamos a adentrarnos en un repaso muy rápido. Yo sé que ya lo vieron, sé que seguramente ya conocen el tema, pero vamos a hacer un repaso muy rápido por lo que es el estándar de la IEEE, el 830. La especificación de requerimientos de software son una etapa de diseño que debe dejar claro cuáles son los requerimientos. Los requerimientos son las funcionalidades, los parámetros, los diferentes elementos que debo tener en cuenta a la hora de desarrollar el software. Y tiene que ser en dos vías, o sea, el documento yo lo construyo para dos usuarios principalmente en esta etapa de análisis. Uno es para el cliente, para que quede claro y sentado de alguna manera cuáles son las funciones que va a tener nuestro sistema, para que el usuario no se haga una idea errónea de lo que hace la aplicación. Entonces aquí queda expresado. Entonces el lenguaje que vamos a utilizar, eso ya lo saben, debe ser muy claro. Estamos hablando, recuerden, del
SRS, que ya lo están manejando seguramente ustedes, y también va orientado para el equipo de desarrollo, o sea, es el enlace de análisis para desarrollo, es donde le decimos a los desarrolladores, mire, lo que espera el cliente es esto, lo que va a realizar el cliente es aquello. Y como ustedes ya lo saben, deberá ser estructurado como mínimo en 3 partes. Puede ser que la organización cambie dependiendo de la propuesta que tengan, pero tiene estos 3 elementos. Una introducción donde presentan el alcance y describen de qué se trata el SRS, a qué están haciendo, cuál es la alusión, cuál es el proyecto, cuál es el módulo, cuál es el alcance y todos los valores. Hay una descripción global donde ya entran a hablar de la funcionalidad y de algunos aspectos de interfaz y de requerimientos específicos o de limitantes y restricciones, y finalmente entramos al tema más complicado, que son los requerimientos específicos, ya el detalle de las funciones, el detalle de los actores, y ahí ya ustedes manejarán unos ciertos formatos que considero son de vital importancia. Es porque estoy nombrando esto, ya lo vemos, y porque es importante, y ustedes sabrán que también es importante tener una información de apoyo. Pues bien, ¿por qué tocamos el tema de los SRS? Porque es el documento que me va a servir como referencia para poder construir lo que son las interfaces de usuario y todo lo que tiene que ver con las interfaces de usuario. Esta es la puerta de entrada a nuestro mundo de interfaces de usuario. El documento va a tener demasiada similitud con este documento, pero lo más importante es que va a estar conectado a este estándar. Entonces, en el próximo video ya entramos en el detalle de lo que vamos a trabajar, de los diferentes artefactos que vamos a tener a nuestra disposición para trabajar el tema de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario.